Hola amigos de Info Legal. El día de hoy nos encontramos con el doctor César Azabache, ex procurador anticorrupción y abogado penalista, con quien conversaremos sobre los delitos de acaparamiento y especulación. Buenos días, doctor. Muy buenos días. En estos últimos días se ha mencionado mucho estos dos delitos, justamente a raíz de algunas denuncias que salieron en redes sociales respecto a algunas farmacias que habrían estado elevando los costos de algunos medicamentos relacionados o a los que se les atribuía alguna relación con el COVID-19. ¿Usted podría explicarnos un poquito más sobre estos delitos que, por ejemplo, acaparamiento ya no es un delito de acuerdo a la Constitución, ¿cierto? Bueno, hay varias cosas que hay que revisar. La primera, los hechos. En efecto, ha Ok. habido varias noticias que han dado cuenta de operativos de la Fiscalía para controlar el modo en que están desempeñándose o poniendo en el mercado determinadas farmacias, medicamentos de urgencia o medicamentos vinculados con la urgencia. Yo tengo la expectativa de que el Ministerio Público publique sus resultados pronto, en punto a saber qué ha ocurrido realmente, qué es exactamente lo que estaban revisando, bajo qué reglas, qué es lo que han encontrado y cuánta de la información preliminar que ha salido a medios puede o no ser confirmada. Pero claro, la noticia provocó, una revisión sobre reglas. Primero, es cierto, el delito de acaparamiento fue retirado de la legislación en el año 2008, debo decir casi pacíficamente, en el marco de las discusiones sobre el acuerdo de Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Hay que decir que en la comunidad académica la única voz fuerte que se opuso en ese momento a la derogatoria de las reglas sobre este delito fue la del profesor Manuel Abanto. En general, el evento pasó, tengo que decirlo, prácticamente desapercibido por quienes hacemos observación legal en general. El delito de especulación se ha mantenido, lo que no está vigente, lo que no tiene espacio legal en este instante, es una forma de especulación contenida en el texto original del Código de 1991 que se refería a la especulación por violación de las reglas de control de precios. Eso es entonces lo que hace que se mezclen en este debate varias discusiones que no tienen relación entre sí. En el debate público que se ha desarrollado en estos días, la defensa en contra de la restauración del delito de acaparamiento ha sido organizada defendiendo las prohibiciones que impiden que en el Perú exista ahora precios controlados. Bien, ese debate contiene un argumento confuso, porque el debate sobre control de precios se refería no a la derogación de la regla sobre acaparamiento, sino la derogación o imposibilidad de uso práctico de un caso de especulación que se construía sobre la violación de listas de precios controlados. Planteemos las cosas de esta manera. En nuestro Código Penal, el delito de especulación está referido a fraudes o malas prácticas sobre precios publicados en este momento. Es especulación alterar los precios establecidos por el productor en las cajas de venta o alterar los precios ofrecidos al público. El debate sobre el control de precios se refería a la posibilidad negada en nuestra legislación de mantener un caso en el cual también se sancionaba como especulación la violación a reglas de precios controlados que en el Perú no existen. Pero el acaparamiento, o la acaparación, si queremos, que el Ministerio Público y la congresista Oromonte están promoviendo restaurar en la legislación, no se refiere a controles de precios. El acaparamiento se refiere a dos circunstancias específicas. El caso en el que el comerciante coloca un producto en el mercado y ya puesto en el mercado, lo retira por razones caprichosas, solo para provocar una falsa escasez. Espera que los precios se levanten y lo repone para aprovechar el margen de incremento de precio generado por su propio comportamiento. El segundo caso de acaparamiento
que está en el debate para volver a ser sancionado, se refiere al comportamiento de un tercero, no del comerciante del producto, sino un tercero que retira de anaqueles los productos ya entregados al mercado, ya puestos en oferta, para causar falsa escasez y volver a colocarlos, aprovechando el margen de incremento de precios generado por su propio comportamiento. Digo entonces, en un resumen hasta aquí, el debate que estamos teniendo en medios sobre control de precios es absolutamente inoportuno para discutir las reglas sobre acaparamiento. Correspondería a un caso sobre especulación, que no está ahora en debate, que ya se retiró de la legislación. Los debates sobre acaparamiento tienen que ver con la sanción penal a casos de falsa escasez creada deliberadamente para provocar márgenes de provecho personal. Repito, dejamos en el 2008 que del marco de una discusión sobre el Tratado de Libre Comercio se retirara este delito, perdonen, sin darnos cuenta, salvo por las advertencias que en su momento hizo el profesor Manuel Abanto y a las que debimos colectivamente ofrecer más cuidado. Hay otras confusiones de por medio sobre las que podríamos regresar si tenemos espacio para hacerlo. Ok. Usted acaba de mencionar el proyecto de ley presentado por la Fiscalía. En él la Fiscalía propone que se vuelva el delito de acaparamiento y también hacer modificaciones al delito de especulación. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta? Es correcto. De hecho, la discusión sobre ese tipo de delitos siempre es y será cuando las infracciones a las que se refieren deben ser sancionadas por la administración y cuando deben ser sancionadas por la justicia penal. La barra de diferencia que pone el proyecto del Ministerio Público y el proyecto de la señora Oromonte no es incompatible con esto, y esto se asemeja a una iniciativa que tuvo la Defensoría del Pueblo en el año 2017, con ocasión a desastres naturales. La barrera tiene que ver con las situaciones de emergencia o calamidad en salud. De modo que estas prácticas de manipulación o de creación arbitraria de escasez en lo que se refiere al acaparamiento, pero también estas manipulaciones de precios ya ofrecidos al mercado en lo que se refiere a la especulación, sean sancionadas como delito cuando, además de producir alteraciones en el mercado, se organicen o se perpetren en el marco de crisis, estados de emergencia o situaciones de calamidad sanitaria como la que estamos viviendo ahora. Hay que decir, entonces, en una suerte de resumen, que el debate sobre control de precios no aplica para esta discusión. El debate sobre medidas de emergencia aplica, es de esto de lo que estamos hablando. Pero además hay una última discusión que se mantiene confusa o que marca las confusiones que debemos evitar en este asunto, ¿no? El debate sobre acaparamiento y la derogación de las reglas de acaparamiento se equivocaron en un enfoque. Lo que en realidad se discute y tampoco viene en punto es si los comerciantes o los fabricantes de productos están o no obligados a poner en anaqueles todos los productos que fabrican o tienen en stock. Esa discusión corresponde a lo que se llama el derecho de almacenamiento o stock. Es decir, ¿puede un comerciante o está obligado un comerciante a poner a la venta todo lo que produce o todo lo que importa? O, si de acuerdo a su percepción sobre los precios de equilibrio encuentra que el precio de mercado puede perjudicarle o que la colocación de sus stocks en el mercado puede bajar tanto el precio que le perjudique, tiene o no el derecho a retener en stock, en almacenes, parte de su producción. La confusión que llevó a la derogación de la regla de acaparamiento fue creer que el delito de acaparamiento entra en esta discusión. El delito de acaparamiento no entra en la discusión sobre el derecho de stock o almacenamiento. En el Perú se reconoce que un comerciante o un productor de cualquier bien, sea un bien de consumo final o de insumos, puede retener en almacenes, estoquear, se dice en el lenguaje usual, parte de su producción o su mercadería y ponerla en el mercado solo cuando su expectativa de precios coincide con el punto de equilibrio de su enfoque de negocio. En el Perú no hay ninguna regla que obligue a los comerciantes o productores a colocar en el mercado automáticamente toda la mercadería que tengan sin estimaciones vinculadas a sus propios
márgenes de equilibrio o precios de equilibrio. Equivocadamente, en el año 2008, lo que se creyó fue que la regla sobre el delito de acaparamiento incidía sobre el derecho de los comerciantes a mantener y controlar sus stocks. Eso no es cierto. Hay una barrera legal muy fuerte entre el derecho al almacenamiento o stock que se respeta mientras el comerciante no pone el producto en el mercado, y la prohibición de acaparamiento, que aplica después de colocar el producto en el mercado y que impide el retiro caprichoso de los bienes que ya están puestos a disposición de los consumidores o la acumulación de estos para producir falsas escaseces. Son entonces varias confusiones que es importante tener en cuenta al momento de discutir este tipo de medidas. Ujú, ok, eso es en lo que es acaparación, pero por ejemplo, si hablamos de especulación, y usted lo mencionaba, ¿cómo diferenciar cuando una persona realmente está cometiendo este delito y cuando, por ejemplo, aumenta el precio de un medicamento por demanda o por el No, precio no, que es que sube? no hay margen posible para que eso ocurra. A ver, vamos a diferenciar los momentos en los que, sobre los que incide cada norma, ¿de acuerdo? Ujú, Cuando un comerciante tiene un producto ya elaborado, sea por fabricación o por importación o por acopio, que es algo que ocurre, por ejemplo, con los sembríos, las papas, el grano de arroz, el trigo y el maíz, ¿verdad? Cuando un comerciante tiene un producto en stock, repito, sea por importación, por producción o por acopio, el comerciante debe decidir cuál es su precio de referencia y cuánto del producto que tiene coloca en el mercado. ¿De acuerdo? En el Perú se respeta el derecho del comerciante, fabricante, importador o acopiador a definir cuánto de sus stocks coloca en el mercado y a qué precio lo coloca en el mercado. ¿De acuerdo? Ahí no hay reglas penales que existan y tampoco hay reglas administrativas que obliguen a un comerciante a poner toda su producción o a ponerla a determinado precio. Una vez que el comerciante pone su mercadería en el mercado, entonces, y aquí es donde entra a tallar la regla de acaparamiento, queda prohibido de retirarla caprichosamente del mercado o de generar falsos esquemas de escasez o falsas situaciones de escasez. De modo que cuando el comerciante decide cuánto de sus stock y lo decide libremente, pone en el mercado, no puede retroceder y retirar el producto del mercado, porque el sistema legal entiende que la colocación de estos productos a disposición de los consumidores, por el solo hecho de haberse realizado, genera ya una incidencia sobre el precio de la competencia y sobre la expectativa de consumo de la población. De modo que no se puede retirar esa mercadería y generar una falsa escasez. Por lo mismo está prohibido que un tercero, que no es el fabricante, el importador o el copiador, haga lo mismo y retire de la plaza determinado producto solo para generar una falsa escasez y reinyectar ese producto nuevamente aprovechando el precio diferencial. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ujú. stock, puesta en el mercado, ámbito de incidencia del delito de acaparamiento, la puesta en el mercado. ¿Cuándo esto se controla administrativamente por el INDECOPI? ¿Cuándo se controlaría penalmente por una fiscalía? La barrera que están proponiendo los proyectos en discusión pone la diferencia en la situación de calamidad sanitaria o de emergencia. De modo que si esto se hace en una situación de normalidad de intercambios, pues entonces la sanción será administrativa y será del INDECOPI. Pero si se hace en el marco de un estado de emergencia, sea por un desastre natural o una calamidad de salud, pues entonces esta práctica de manipulación, la generación de falsas escaseces, será un delito sancionado penalmente. Luego, cuando el comerciante ha puesto el producto en el mercado, lo pone a un precio. Lo que prohíbe el delito de especulación es que ese precio puesto por el comerciante, sea fabricante, acopiador o importador, sea alterado libremente o caprichosamente por los negocios que están en la distribución final de productos para el consumo, sea indicando precios diferentes a los de sus propias listas o alterando
los precios recomendados por el fabricante para crear falsos precios, de nuevo, caprichosamente. De modo que no está prohibido en ninguna de las dos estaciones, la que corresponde al acaparamiento, ni la que corresponde a la especulación, que el precio sea definido libremente por condiciones de mercado. Lo que está prohibido es, primero, que puestos los productos al mercado sean retirados para generar escasez. Eso es acaparamiento. O que puestos los productos en el mercado a precio determinado por el comerciante, el precio ya anunciado al público, ya establecido para el público, sea tirado caprichosamente en una suerte de fraude en perjuicio de los consumidores cuando la mercadería ya está en anaqueles. Lo que ha salido de la lista, lo que no existe entre nuestras prácticas legales y lo que nadie dentro de la discusión sobre el proyecto de acaparamiento está intentando restituir, son esquemas de control del precio público. Ese es un debate distinto. No corresponde al debate parlamentario que está promoviéndose en este momento del Ministerio Público. Para que la gente pueda entender mejor esta diferencia que usted está haciendo, ¿en en qué consiste este control de precios que usted ha mencionado? ¿Cómo lo podría ver la población? ¿Cómo se controla un Bueno, el precio? control de precios, repito, y no, lo que no quiero es multiplicar la confusión, el Ujú. control de precios no está en el debate. Las reglas o los sistemas sobre control de precios lo que hacen es promover esquemas en los que los comerciantes solo pueden poner productos en el mercado a precios que fija la autoridad. Eso en el derecho peruano no existe, eso Ujú. no lo está promoviendo nadie en el proyecto de ley que intenta restaurar el delito de acaparamiento y reformar el alcance del delito de especulación. Las reglas sobre el control de precios corresponden a un debate distinto, un debate que tiene que ver en el modo en que se aborda la libertad de mercado. Pero, repito, no está en esta discusión, no hay que introducirlo en esta discusión y es confuso pretender abordar el proyecto de ley que el Ministerio Público y la señora Romonte han puesto sobre la mesa desde un discurso vinculado a controles de precios, ni a favor ni en contra. Este no es un debate sobre control de precios. Se habla mucho de la defensa del libre mercado, de respeto a las empresas privadas y contratos entre privados, pero en una pandemia como la de este coronavirus, ¿se puede justificar que el gobierno llegue a confiscar ciertos medicamentos, hablando de futuras compensaciones? En varias cosas que hay que tener por separado. La Mm. discusión sobre la libertad de mercado y la libertad de iniciativa privada creo que es muy importante, tiene un anclaje constitucional en el texto del 93 que no puede perderse de vista, pero no es pertinente cuando se discuten medidas en el marco de una pandemia. Ujú. Hay que tener esto muy en claro. Todas las situaciones de emergencia, pero sobre todo las situaciones de emergencia que intentan enfrentar calamidades como esta, ponen entre paréntesis una serie de instituciones y de libertades ciudadanas que deben ser, por supuesto, reclamadas y discutidas en sus perfiles en tiempos de normalidad. Recordemos que en el marco de una emergencia de este tipo no tenemos una libertad de tránsito garantizada y tenemos restringida la libertad de reunión, incluso tenemos restringida las libertades vinculadas al ejercicio de profesiones liberales, comercio e industria. Por lo que toca al mercado, notemos que en el marco de este tipo de emergencias ni siquiera tenemos espacio para el desarrollo regular de actividades económicas. El, las actividades productivas han estado prácticamente detenidas, salvo excepciones, por 60 días. Entonces no tiene mucho sentido que pretendamos analizar los términos en los que debe desarrollarse un periodo de emergencias para una epidemia como esta, partiendo de la libertad de mercado en una situación en la que el mercado está limitado dramáticamente en sus términos de desarrollo. Las personas no tienen ingresos, y en contra de esa situación o para enfrentarla, el gobierno está intentando desarrollar políticas de subsidio o de subvención que serían intolerables en tiempos de normalidad institucional y ni siquiera lo está logrando. De modo que los consumidores no pueden comprar productos y no tienen recursos para comprarlos y ni siquiera tienen ofertas todavía establecidas en la gama, la amplia gama de asuntos cotidianos que pueden satisfacer sus demandas. En esos términos, esta situación no se puede revisar desde el punto de vista de las libertades de mercado. Se tiene que revisar desde los puntos de vista de necesidad, temporalidad y provisionalidad que marcan el margen de maniobra del Ejecutivo en toda emergencia. Ahora, por ejemplo, la otra discusión es las clínicas privadas.
hay varias denuncias que se han hecho respecto a los cobros que están haciendo en las clínicas privadas para aquellos pacientes que tengan síntomas o que tengan el COVID-19. En ese aspecto, por ejemplo, el ministro Zamora ha dicho que él no puede intervenir y el gobierno no puede intervenir porque se trata de negocios privados. Entonces, ¿quién defiende al consumidor? ¿Quién defiende a los peruanos, sobre todo en una situación de emergencia como esta? Bueno, hay varias cosas que tomar en cuenta, ¿no? La primera es que el problema en realidad parte por los límites a la capacidad de cobertura de salud que el Estado está teniendo para atender a los pacientes COVID. En situaciones de capacidad instalada, estaría pasando con salud lo que está pasando con educación, ¿verdad? Al comienzo de la pandemia se denunció que los colegios privados estaban manteniendo cobros que resultaban excesivos en el marco de la restricción de ingresos de las familias, y se discutió también si se podían intervenir los precios de los colegios privados. La capacidad instalada del sistema de educación pública todavía existe y ha sido capaz de generar una demanda masiva de traslados de estudiantes de colegios privados a colegios públicos. De modo que el problema de las clínicas privadas y el sector salud se plantea al revés. Lo que está ocurriendo no es solo que determinadas clínicas privadas que tendrán que ser identificadas y habrá que poner esta información en limpio, estén cobrando precios X, Y o Z por atender situaciones de sospecha de contagio. El drama real está en que el sector público no está teniendo capacidad para expandir su propia alternativa de soporte, de tratamiento de camas y hospitalización y zonas de cuidados intensivos. Pero claro, sin embargo, tratándose de una emergencia de salud, una intervención posible que incluya las clínicas privadas dentro de las condiciones en las que se presta el servicio público de salud de emergencia, es absolutamente posible y no constituiría, de nuevo, ninguna interferencia que pueda ser explicada en términos de libre mercado, libertad de precios, porque precisamente el núcleo duro de la intervención de esta emergencia está en el sector salud. Ok. Actualmente, ¿cómo puede el consumidor defenderse ante estos posibles aumentos de precios que podrían caer en especulación o de acaparamiento? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, hablemos de ciudadanos, ¿verdad? Porque, como repito, en la situación actual no se puede analizar en términos de mercado, productores o consumidores. Estamos Ok. hablando de ciudadanos en una emergencia. Y claro, digamos, la primera cuestión que hay que resolver es la aprobación de la ley que impulsada por el Ministerio Público y en otra versión por la señora Monte para sancionar el acaparamiento. Y si se encuentra comerciantes que estén, voy a repetir de qué se habla cuando se habla de acaparamiento, retirando deliberadamente y caprichosamente mercadería ya puesta en anaqueles de consumo solo para inducir o producir una falsa situación de escasez, o personas que estén haciendo compras masivas para generar situaciones de escasez que les den ventajas, pues en esos casos tiene que ser la Fiscalía la que intervenga. Claro, habrá que revisar, y eso es materia de otra conversación, qué significa la intervención penal en situaciones de esta gravedad en condiciones en que las cárceles están cerradas, porque lo están, ¿de acuerdo? Y cómo tendrá que organizarse los casos penales, cómo se están organizando, eso es materia de una discusión muchísimo más larga, cómo se están organizando los casos penales emblemáticos en términos de emergencia y en condiciones en las que están circunscritas o claramente limitadas las posibilidades de aseguramiento y sanción basadas en el uso de las prisiones. Pero eso es otra discusión. ¿Cómo revisar esto entonces? Primero hay que aprobar esa ley, creo que es imprescindible tenerla, y en segundo lugar, con la ley en vigencia, pues las protestas por situaciones de acaparamiento que ellas sancionarán, o prácticas especulativas, tendrán que producir la intervención de la Fiscalía. Repito, no se trata de casos de discusiones sobre precios, se trata de discusiones sobre prácticas que generan falsas situaciones de escasez o defraudaciones en los precios ya puestos por el comercio para la venta a consumidores de sus productos. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora Sabache, por su tiempo y Encantado, tus órdenes, por ¿eh? contestar a Para nuestras cualquier cosa. preguntas. Muchas gracias. A usted. Gracias, amigos de Infolegal. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otra ocasión.